eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Bueno, ustedes ya saben, nosotros siempre con temas difíciles, poniéndole una óptica particular, para que usted en definitiva pueda tener información fiel acerca de los temas y pueda sacar sus propias conclusiones y en todo caso pueda sustraerse de la intención y la manipulación que a veces se hace de la información y entonces uno termina peor que si no lo informaran. Un tema, digamos, que es propio de la época es un delito, además, que es la trata de personas. La trata de personas ha sido definida como la captación, reclutamiento, traslado y acogida o recepción de las personas con fines de explotación. Puede ser explotación sexual, habitualmente se la relaciona, se habla de trata de personas y se piensa en explotación sexual, pero también hay trata cuando la finalidad es la explotación laboral, la pornografía o la mendicidad o la venta callejera. Me parece uno de los temas sobre los que hay que hacer hincapié porque entonces se abre el panorama y estamos todos más atentos en cuántas situaciones puede darse el delito de trata y uno no lo advierte. También digamos, los delitos que van de la mano para poder concretar ese reclutamiento, esa captación, tienen que ver muchas veces con el abuso de poder, tiene que ver con el rapto, el secuestro, la violencia física, el engaño, el fraude, sobre todo en personas con cierto grado de vulnerabilidad. Todo esto surge, esta definición del protocolo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Nosotros nos ha parecido interesante para conversar y dialogar sobre el tema, invitar a Cecilia Merchán. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Cecilia es coordinadora del comité, un poco largo, coordinadora del comité para la lucha contra la trata de personas y también asistencia a la víctima. Sí, para la prevención y asistencia a la víctima. Nosotros le llamamos, lo simplificamos, le decimos comité contra la trata. Contra la trata. ¿No? Pero en realidad justamente es un comité que está conformado por 4 ministerios, por Justicia, por Desarrollo, por Seguridad y Trabajo, y es coordinado, que es la tarea que me toca a mí, por Jefatura de Gabinete, ¿no? Desde Jefatura de Gabinete coordinamos el accionar de todos estos ministerios. Y justamente, bueno, tiene todo este nombre muy largo porque su tarea principal está asociada a la prevención y a la asistencia a las víctimas. Claro. Usted, digamos, el objetivo del comité tiene que ver entonces con todo lo referido al delito en sí y también con la segunda etapa, digamos, que es todo el tema de la atención, la asistencia, etcétera, etcétera, a la víctima. Sí, el comité surge con la reforma de la ley en el año 2012, ¿no? Sí. En la Argentina, desde el año 2008, que tenemos la primera ley en contra de la trata, a partir de ese momento se crean una cantidad de organismos muy importantes en nuestro país, como por ejemplo la Oficina de Rescate, que es una oficina que se encarga de las personas que son víctimas en los momentos del allanamiento. Se crearon en las Fuerzas de Seguridad Federales, se crearon organismos propios que toman el tema de trata, pero además se capacita a las fuerzas federales en esta temática, en este delito.
También se creó una oficina especial para asistencia a las víctimas en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, y todas estas cuestiones están funcionando, una fiscalía especializada también, todas estas cuestiones están funcionando desde el año 2008. Lo que se crea a través de la ley es justamente el comité para que la articulación sea mucho más profunda, para que podamos tener una visión mucho más integrada, porque como vos explicabas al comienzo, este es un delito que es parte del crimen organizado, es un delito complejo, no es un delito simple. Por lo tanto, requiere de una red delictiva. Perseguir este delito lleva investigaciones, lleva, digamos, como una tarea que tiene que ver con la persecución de una red, que lleva cada una de estas partes del delito, la captación, el traslado, la acogida y finalmente la explotación. Pero a la vez es un delito que tiene como mercancía a las personas, a seres humanos, ¿no? La compra y venta de personas. Por lo tanto, es una violación total a los derechos humanos de esas personas. Entonces, en la Argentina particularmente, en general, pero en la Argentina se ha llevado a cabo, toda la tarea se lleva como muy trabajada en estas dos líneas. Por un lado, la persecución del delito y por otro lado, la prevención y la asistencia de las personas que son víctimas. Ustedes entre el comité, digo, que está nuevito en su conformación, en su puesta en marcha, arrancaron con algo, entre otras cosas, con algo muy importante en el campo de la concientización, que son unas campañas, ¿no? Sí, hay algo que es muy importante. El delito de trata no podría existir si no existen algunas condiciones básicas, ¿no? Por un lado, esta red delictiva de la que hablamos antes, por otro lado, connivencia de distintos sectores del poder, de los distintos niveles y de las distintas características, y por otro lado, una sociedad que tape o que no quiera hablar o que niegue la realidad o que no la denuncie. Y en ese sentido también es muy importante que el Estado tenga un trabajo fuerte en esa dirección. Entonces, en ese marco es que, además de un montón de otras cosas que después te puedo contar, iniciamos una campaña que se inició con el Mundial de fútbol y que está todavía en marcha, que todavía le falta una tercera etapa, donde lo que intentamos es visibilizar el problema y no hacer foco en las víctimas, sino justamente en el Mundial el foco estaba puesto en los hombres que pagan por sexo, ¿no? Y de desmitificar esto o decir, no es tan normal, común que parte de la fiesta sea terminar en un prostíbulo, ¿no? Tenemos que desandar esta idea de que las mujeres podemos ser compradas o vendidas. Una segunda etapa de la campaña está asociada a la captación, porque las formas de captación de las personas en su gran mayoría es a través del engaño, ¿no? Entonces también poder ver que en general, así como los hombres que pagan por sexo no son unos monstruos horribles, transpirados y maléficos, sino que son hombres comunes, que es como nosotros intentamos mostrar también en la publicidad que nosotros llevamos adelante del comité. También las personas que captan no tienen cara de monstruos, ¿no? Son personas que nos generan confianzas, a veces por cercanía, a veces por expectativa, y parte de la campaña está asociada a eso, abrir los ojos, ¿no? La campaña se llama Abramos los Ojos y está enfocada justamente a poder ver que hay detalles, que si te llaman de un casting tengas en cuenta determinadas cuestiones, que si no te cierran, no vayas, o si vas, que vayas acompañada. Si hay una oferta laboral que te ofrecen el paraíso en la tierra a 1500 kilómetros de tu casa, también estar atentas, ver qué sucede, cómo es, etcétera, ¿no? Esa es la segunda etapa de la campaña, que es la que está en este momento. Y finalmente viene una tercera etapa donde vamos a visibilizar la trata laboral. Porque cuando hablamos de trata, como vos bien explicabas al comienzo, en general lo asociamos a la explotación sexual. Y la verdad que en la Argentina, de las más de 7.200 personas que han sido rescatadas hasta este momento, la mitad de esas personas son víctimas con fines de explotación laboral. Te invito a que veamos el video con la campaña. Buenísimo. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Abramos los ojos.
Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. No todo casting es real. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Cecilia, desde tu punto de vista, ¿qué rol ha cumplido la sociedad civil para la concientización de este tema, incluso para influir en la agenda gubernamental? Porque el tema, digamos, es bastante nuevo en cuanto ha sido tomado por el Estado, digamos, para legislar y para generar organismos. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol que ha cumplido la sociedad? No, para mí ha sido, yo creo que en estos años en la Argentina estamos viendo el fruto de una sociedad activa, ¿no? De una sociedad que ha hecho muchas cosas en este y en tantos otros temas. Yo creo que en el tema de trata es fundamental lo que han hecho las organizaciones. Quizás en la imagen de Susana Trimarco, en su lucha tan fuerte y tan notable, se visibilizó el tema de la trata en la Argentina como delito y como violación a los derechos humanos. Sí. Creo que eso es muy importante, pero no fue solo Susana, que es increíble su figura, sino también un montón de organizaciones pequeñas, fundamentalmente de mujeres, que en todo el país de distintas maneras íbamos discutiendo el tema. Y yo creo que en la elaboración de la ley, incluso, nosotros en el 2008 yo tuve la suerte de ser diputada nacional entre el 2007 y el 2011, y en el 2008, cuando discutíamos la ley, que ya venía del Senado, había discusiones que se dieron, que era de una riqueza, Lía, tan interesante. Tantas organizaciones venían a discutir con los diputados y diputadas respecto de algunas cosas que había que modificar, y que finalmente se modificaron en el 2012, ¿no? Claro. Y creo que todo esto, y fíjate vos, en el 2008 estábamos discutiendo esto, una sociedad que empezaba a hablar del tema, que se instalaba la discusión más públicamente, y en el año 2012 se da el fallo vergonzoso del caso de Marita Verón, la hija que busca a Susana Trimarco y que todo el país conoce y considera como caso testigo del tema, y la injusticia tucumana deja libres a toda la red de tratantes, de proxenetas de ese caso. Pero ahí pasa algo donde también la sociedad tiene mucho que ver, que es, en ese momento se da este fallo vergonzoso, toda la sociedad sale en su conjunto a reclamar en contra. Marchas, movilizaciones, las cámaras de diputados y de Senado en su conjunto se expidieron en contra de este fallo, o sea, dijeron que había que revisarlo, cámaras de diputados provinciales, organizaciones, organismos, todo el mundo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con esa sociedad, esa indignación habla de una sociedad que no soporta esta injusticia. Y creo que eso tiene que ver con el trabajo a veces primero de hormigas, de grupos, de pequeñas organizaciones y todo lo demás que fueron logrando todo esto. Y por supuesto que en estos años un Estado que toma esas iniciativas, toma esa demanda, toma esa mirada de esta sociedad y las encarna en políticas públicas, ¿no? Así es. Es decir, de algún modo también la sociedad fue viendo, digamos, que era, por eso decía, lograba influir en la agenda gubernamental, pero sí, efectivamente, el rol de la sociedad ha sido muy importante. Yo me acuerdo cuando fue la desaparición de Marita Verón, que empezó Susana Trimarco, que recorría y golpeaba puertas. No le escuchaba a nadie. No le escuchaba a nadie, pensaba, o sea, estaba degradado totalmente el tema, nadie le creía. Y muchas veces cuando la veo, ¿no? Últimamente, que le han firmado un convenio para seguir adelante con su actividad de rescate de mujeres. Y la verdad que no puedo evitar la comparación, ¿no? De un Estado que hoy le da otro tipo de respuesta, le ha dado contención, le ha dado herramientas, o sea, que ha priorizado. Que ha priorizado y que ha tomado esa experiencia
que me parece también eso es como multiplicarla, ¿no? O sea, ha tomado una experiencia que viene de las organizaciones, o en este caso de la historia de Susana, pero pasó lo mismo en otros temas en la Argentina. Cuando nosotros hablamos de, viste, cuando se habla de la década ganada, muchas veces se habla como en términos muy dogmáticos, ¿no? Se recita a veces, ¿no? Y sin embargo me parece que está tan bueno poder ver que es una década donde hemos ganado realmente el conjunto de la sociedad, seas de donde seas, pero no solo en cuánto, a ver, en números, qué se logró acá, qué se logró allá. Acá hay leyes que, Lía, yo pensar que la ley de trata iba a ser posible, yo no sabía exactamente de qué hablaba, de qué era la trata en el año 2000, no sabía muy bien, y yo soy una militante de toda la vida, y no sabía. Si yo creía, si vos me decís que íbamos a tener una ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, y eso surge de una sociedad de organizaciones que instalan, que pelean y que amplían, y un Estado que toma esa mirada y la hace propia, ¿no? Así es. La ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, que es, digamos, lo que todo el tiempo todas reclamábamos, más que reclamamos, decíamos la violencia no es una sola, son múltiples formas, se da en todos los ámbitos, lo repetíamos por todos lados y hoy es una ley, ¿no? Y así podemos hablar de muchas otras, la ley de muerte digna, ¿no? Son leyes que realmente son conquistas instaladas y que tienen que ver con una sociedad que ha ganado. Una sociedad que viene peleando, ha resistido una dictadura, conquistó una democracia, resistió la venta absoluta del Estado y la entrega de todo nuestro patrimonio y todo lo demás. Una sociedad que nuevamente se pone de pie, sale, en la ausencia del Estado nos pusimos la mochila de la ausencia del Estado, fundamentalmente las mujeres además. Así es, así es. Y esas organizaciones sostuvieron la energía vital de este pueblo, ¿no? Y creo que en estos años nosotros tenemos que poder ver con las contradicciones, las dificultades, con todo lo que falta, digamos, también poder ver que lo ganado y lo conquistado tiene que ver con la totalidad, ¿no? Me parece que eso es muy, muy rico. Sí, muy interesante esa descripción que haces, porque vos sabés que nosotros en un ciclo de diálogos en el Senado trabajamos con las organizaciones sociales, ¿no? Y vemos, digamos, como desde adentro todo ese pasaje que han hecho desde la época en que surge la organización social por necesidad y por vocación, la mayoría mujeres, de tener que ponerse al hombro una respuesta que es propia del Estado, pero que el Estado se había corrido, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo valoran, digamos, el ir teniendo espacios en esta nueva etapa que hemos vivido, donde el Estado empieza a hacerse cargo de lo que le corresponde y entonces le otorga un rol a las organizaciones sociales, tomando la experiencia, valorando la experiencia y dando espacio de participación, en definitiva, para llevar adelante un derecho humano básico como es el derecho a participar. Totalmente. ¿No? Yo creo que es dando espacio a la participación y además transformando en políticas públicas, digamos, los sueños nuestros como organizaciones, ¿no? Me parece que eso también es importante, es digno de revisar constantemente, sea donde sea que estés parada, ¿no? Sí, así es. Sea donde sea, está bueno poder verlo, es muy porque importante. ¿sabes por qué pienso, Lía? Yo, porque estas cosas, nosotros estamos llevando adelante siempre peleas que son duras, ¿no? Son difíciles, parecen como que son de largo aliento. Vos decís, bueno, contra la trata, y vamos, esto no se acaba tan fácilmente. Contra la violencia hacia las mujeres no se acaba tan fácilmente. Son luchas que llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces también hay que saber valorar los logros que conseguimos y conquistamos y valorarlos en su totalidad. Y saber que son cosas que nosotras mismas como organizaciones de la sociedad, luego en el lugar que te toque, en la Cámara, a mí me tocó estar en la Cámara, pero me siento parte de esas organizaciones, lo soy, en el Estado Nacional, desde donde sea, digamos, recordar y apuntar hacia adelante mirando la conquista que tenemos. Si no es como que, nunca se puede nada. Sí, sobre todo me parece que a veces se pierde de vista cuando están qué sé yo, en la lucha política, ¿no? Si son logros que se han obtenido a partir de un cierto gobierno, entonces un poco en la misma lucha política, para descalificar a ese gobierno,
uno termina no reconociendo por ahí, ¿no? Esos logros y no es bueno para uno. No. Me parece que la lucha política hay que llevarla adelante justamente parándose y admitiendo y reconociendo y valorando los logros, porque los logros son de todos. Son de todos, Son de exactamente. todos, porque si no estás concediendo ahí como que vos no tuviste nada que ver y en realidad me parece que valorar eso en es la importante. Argentina, en el tema de trata, por ejemplo, falta un montón, ¿no? O sea, es algo porque justamente falta, o sea, todo lo que falta hasta que no haya una víctima más de trata, hasta que no existe el delito, ¿no? Eso es como... Ahora, vos me decís, en el año 2008, ¿cuántas personas hablaban de trata en la Argentina? ¿Cuántas personas hablan hoy? Sí. En el año 2008, ¿cuántos rescates había? Ninguno. Hoy tenemos 7.200 rescates de personas víctimas de trata. ¿Cuántas políticas públicas había en ese momento? Ninguna, no existían, no había ley directamente. La trata no podía ser perseguida de una provincia a otra, porque no podía ser considerado un delito federal. O sea, no existe, pensarlo hoy. Sí. Entonces, cuando hoy nos paramos, y de esto no hace 100 años, estamos hablando del 2008. Entonces, creo que poder ver este proceso en avance nos permite y nos facilita, digamos, mirar hacia adelante con mucha más energía y con mucha más vitalidad transformadora. Porque si no, es como que, bueno... Sí, no, está todo mal, el gobierno no hizo nada. No es cierto, no es verdad. No es verdad. Aunque, por supuesto, y el rol de las organizaciones debe seguir siendo siempre el mismo, así es. Hay que siempre ir por más. Es irreemplazable ese rol de las organizaciones. Y siempre hay que ir por más. Cecilia, este delito además, digamos, es un delito que va fronteras afuera, o sea, acá hay un tema internacional que amerita que, digamos, que los organismos nacionales se vinculen y también lleven adelante, no sé, convenios, acuerdos, cooperación, porque las redes son internacionales, las redes delictivas, digamos, ¿no? Sí. El delito organizado no respeta fronteras. ¿Cómo se trabaja? Cortitos, nos está terminando el tiempo, pero ¿cómo se trabaja con otros países? La trata está bueno tener en cuenta que la trata puede darse dentro del propio país o puede ser trata con tráfico, ¿no? Claro. Que sea de un país a otro, ¿no? Trata y tráfico de personas. Nosotros llevamos adelante convenios en el Mercosur, convenios con distintos países del Mercosur y con otros países, pero fundamentalmente en el Mercosur se viene trabajando muchísimo con países limítrofes, Bolivia, Chile, con Perú, también se viene trabajando con Brasil. Incluso Cancillería, por ejemplo, llevó adelante la Dirección de la Mujer de Cancillería, una campaña con la red especializada de mujeres del Mercosur, la reunión especializada de mujeres, y una campaña que se llevó adelante en todos los aeropuertos de todos los países, y realmente fue muy bueno el efecto, fue muy buena fueron buenos los resultados, que tuvieron que ver, por un lado, con personas que pudieron buscar a través de los números que estaban ahí una solución que se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de ese tráfico y trata con algún fin de explotación, pero también porque abrió los ojos a fuerzas de seguridad de los distintos países, a trabajar en conjunto, a ver cómo poder avanzar. Y después, en todas las zonas limítrofes, hay un trabajo fuerte con nuestra gendarmería, un trabajo fuerte con los países hermanos, digamos, para ver cómo trabajan en la frontera. Yo creo que, como decís vos, este es un trabajo que tenemos que hacer muy articuladamente. Sí. Incluso hay hasta articulaciones que se tienen que llevar adelante a la hora de las investigaciones posteriores en el delito. Y todo esto son articulaciones dificultosas, porque es un delito complejo, porque viola de manera compleja los derechos de las personas. Entonces tenemos que hacer como múltiples articulaciones. Bueno, y en esa tarea está el Estado argentino constantemente. Desde el comité llevamos adelante también muchas articulaciones, hasta con Colombia, con los países que ya nombraba, digamos, con cada uno de los espacios tenemos bilaterales y además también encuentros entre los distintos países. Nos quedan muchos temas para conversar, porque es complejo, porque se está avanzando permanentemente, así que te agradezco porque sé que estás en muchas cosas, de todos modos hiciste el esfuerzo por venir.
Entonces, como sé que es un gran esfuerzo, te voy a invitar otra vez. Por supuesto, obvio, Lía, yo encantada. Así que, sí, imagínate, porque además, estar con digamos, vos desde estos hablando. espacios, justamente, si hablamos de tomar conciencia y crear conciencia, me parece que los espacios que tenemos en un medio de difusión hay que dedicarlos a transmitir esta información. Así que, gracias. Y bueno, y te vamos a volver a invitar para que nos vayas teniendo al tanto de cómo avanza el Buenísimo, comité. Lía, gracias a ustedes. Bueno, y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.